Buenos días, hermanos. Es nuevamente un gran privilegio para mí estar con ustedes en esta mañana. Doy nuevamente gracias al pastor Eduardo por concederme la oportunidad. Estamos en la serie Soy discípulo de Jesús y el Señor Jesucristo preparó a sus discípulos. Yo estoy en el grupo de discipulado del pastor Eduardo, entonces estoy muy contento de que él me concede la oportunidad. Él como el maestro está preparando y dando la oportunidad a mí como un discípulo. Entonces es un gozo estar con ustedes en esta mañana, hermanos. El tema que vamos a tratar en esta mañana es el discípulo y su alimento espiritual. Hay muchas maneras de que el discípulo se puede alimentar. Una de ellas es la oración, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca del alimento de la palabra de Dios, la Biblia. El tema en que nos vamos a centrar en esta mañana, el versículo, en que nos vamos a concentrar en esta mañana es en Juan 8:31. Juan 8:31. ¿Y qué dice Juan 8:31? Dice: entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Leámoslo otra vez. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué estaba queriendo decir el Señor Jesucristo en esa ocasión? Si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ustedes creen que las personas que estaban escuchando al Señor Jesucristo en esa ocasión entendieron lo que Él les estaba diciendo? Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Para entender un poco más este versículo, vamos a ver un poco acerca del contexto de la relación de discípulo y maestro en el primer siglo, en el tiempo de que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. El sistema judío de educación era bien riguroso. Comenzaba desde cuando un niño nacía. La educación de un niño judío comenzaba en la casa, porque Dios les había claramente indicado al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:4-9. Él les dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces el Señor le dijo al pueblo de Israel el lugar que tenía que tener la palabra de Dios en sus vidas y en sus corazones, y el lugar era central, era completo. Entonces un niño judío comenzaba su educación religiosa desde que nacía prácticamente. Sin embargo, cuando el niño tenía 5 años, era enviado a la escuela. La escuela se llamaba Beit Safar, o casa del libro. El niño de 5 a 10 años era enviado a esa escuela. En esta escuela el niño aprendía los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es decir, los libros de la Torah, los libros de la ley. Y estos 5 libros, de la edad de 5 a 10 años, el niño se los aprendía de memoria. Imagínense, se aprendían los primeros 5 libros del Antiguo Testamento de 5 a 10 años de memoria. Y a ver, ¿y cuáles son los 5 libros del Antiguo Testamento? ¿Podemos repetirlos? Génesis, Éxodo, Levítico, Números.
Yo a veces, sí, lo dijeron muy bien, yo a veces hasta me confundo el orden, nada más diciendo los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Imagínense aprendérselos de memoria. Pero estos niños de 5 a 10 años se aprendían de memoria esos 5 libros de la ley. Y además de eso, de ir a la escuela que iban de los 7 días a la semana, ellos aprendían el oficio de su padre. Si su padre era un hacedor de tiendas, el niño aprendía el oficio de hacer tiendas. Si era un zapatero, aprendía el oficio de hacer zapatos. Si era un carpintero, aprendía el oficio de ser carpintero. Y como podemos recordar, el padre terrenal de Jesús, José, era un carpintero. Entonces por eso a Jesús le decían el carpintero, porque él había aprendido el oficio del carpintero. Incluso había un dicho rabínico de los maestros de la ley que decía que si un padre no enseñaba a su hijo en el oficio de su padre, que lo que estaba haciendo era enseñarlo a ser un ladrón. Imagínense. Entonces ellos daban mucha importancia al estudio de la ley, pero también a enseñarle a sus niños el oficio de su padre. Bueno, entonces el niño de 5 a 10 años se aprendía los primeros 5 libros de la ley. Luego después de que terminaba ese proceso, pasaba a la siguiente etapa, que era otra escuela, la cual era de la edad de 10 a 14 años. Esa escuela se llamaba Beit Talmud, o casa de aprendizaje. De 10 a 14 años el niño pasaba a esta otra escuela. El estudio era un poquito más intenso. ¿Y sabe cuál era el estudio? Era aprenderse el resto de los libros de la Biblia, de Josué a Malaquías, de memoria. Imagínense, o sea que un niño de 14 años se sabía el Antiguo Testamento completo, los 39 libros del Antiguo Testamento completo, de memoria. ¿Creen que nosotros podemos decir, aunque sea un capítulo de memoria, de un libro? Es impresionante la manera que ellos estudiaban la Biblia y cómo ellos se familiarizaban con ella. Entonces un niño de 10 a 14 años se aprendía de memoria, o al menos, si es que no era tan bueno con la memoria, se familiarizaba muy bien con todo el Antiguo Testamento, y además le enseñaban el arte de hacer preguntas y contestar con otra pregunta. Que cuando ustedes leen los evangelios, ustedes ven que a Jesucristo le hacían una pregunta y él contestaba con otra pregunta. Le preguntaban algo y él les decía, yo les voy a hacer otra pregunta, porque ese era un estilo rabínico de enseñanza. Entonces, de 10 a 14 años los niños también eran enseñados en eso. Bueno, cuando un niño llegaba a los 14 años, ahora su destino ya iba a tener un rumbo decidido. Ahora el niño iba a decidir si iba a continuar estudiando o iba a regresar a trabajar, a ayudarle a su padre en el oficio que había aprendido mientras estaba también en la escuela. Ya para continuar adelante, de 14 a 18 años, ahí solo pasaban los mejores de los mejores de los mejores. Entonces la mayoría de los niños judíos terminaban su estudio ahí porque era muy riguroso. Se cree que los discípulos de Jesucristo no pasaron después de los 14 años, por eso ellos eran pescadores, y aunque eran pescadores, no obstante, no significaba que no conocían la ley de Dios, no significa que no conocían la Biblia. Ellos estaban muy familiarizados con lo que era la Biblia. Ellos conocían muy bien la ley y el Antiguo Testamento. No sabemos si se la aprendieron de memoria, pero la conocían muy bien porque el estudio era muy riguroso. Entonces, aunque ellos eran pescadores, no significa que ellos no conocían la Biblia. La conocían muy bien. No estaba el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo Testamento en ese entonces. Se dice que Jesucristo pasó de los 14, siguió a los 18, y después de los 18 pasó a los 30 años, que era cuando un rabino comenzaba su ministerio público, y Jesucristo comenzó su ministerio público a los 30 años. Bueno, entonces cuando el niño llegaba a los 14 años, si quería seguir el estudio y si era muy bueno y sus padres lo dejaban seguir estudiando,
tenía que buscarse a un rabino que él admiraba y respetaba. No era que el rabino iba a ir y a buscar a su discípulo. El discípulo iba y buscaba a su rabino. Contrario, ¿verdad?, a lo que hizo el Señor Jesucristo. Cuando él vio a unos que estaban pescando, él los llamó y les dijo, sígueme. No era así que hacían los rabinos. Era el discípulo que iba a buscar al rabino. Y luego el rabino lo sometía a un proceso riguroso de examen, de prueba, para ver si lo aceptaba. En cambio, Jesucristo hizo las cosas diferentes. Vio a unos que estaban ahí pescando y les dijo, sígueme. Y ellos al instante, dejando las redes, le siguieron. Entonces, el proceso era muy riguroso y un judío en ese entonces estaba muy familiarizado con el proceso de ser un discípulo y un rabí. Para que un rabí aceptara a un muchacho tenía que ser muy bueno, y el muchacho tenía que dejar a su madre, a su padre, su casa, su sinagoga, su pueblo, su negocio, y dedicarse devotamente a seguir las enseñanzas y los pasos de este rabino, y tenía que seguirlo donde quiera que él fuera. Incluso se familiarizaban tanto con él que aprendían la manera de hablar, la manera de caminar, sus manerismos y obviamente sus enseñanzas. Entonces ellos estaban muy familiarizados con lo que significaba ser discípulo de un rabino. Por esa razón, cuando aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo, cuando aquellos judíos habían creído en el Señor Jesucristo, ellos se preguntaron, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué, maestro? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Ellos pensaban que le ibas a decir, sígueme, dejen todo. A unos les dijo eso, y síganme. Pero en este caso él les dijo a los judíos que habían creído en él. Lo vamos a leer nuevamente. A los judíos que habían creído en él, Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. No tienen que venir detrás de mí, no tienen que ir donde quiera que yo voy, pero como yo soy Jesucristo, como yo soy diferente, yo no soy un cualquier rabino, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el Dios Todopoderoso, basta con que obedezcan mi palabra. Y si ustedes, donde quiera que ustedes viven, obedecen mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Y saben una cosa interesante, que cuando un rabino decidía aceptar a un muchacho para que le siguiera, él le decía al muchacho, estas eran las palabras que le decía si él lo aceptaba: toma mi yugo sobre ti. Esas eran las palabras que todo muchacho que quería convertirse en discípulo de un rabino deseaba escuchar. El rabino le decía, toma mi yugo sobre ti. ¿Y a quién recuerdan ustedes que usó esa palabra en el Nuevo Testamento? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él les dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una de las críticas que el Señor Jesucristo tenía contra los fariseos es que ellos ataban pesadas cargas sobre sus discípulos, que ni ellos mismos querían llevarlas. Eso es lo que Él les rechaza en Mateo 23, 1 al 4. En cambio, el Señor Jesucristo le dice, mi yugo no es así como el yugo de los fariseos, mi yugo es liviano, ligera es mi carga. Entonces, es muy interesante ver la relación de cómo en el primer siglo, cómo era la relación de un discípulo con su maestro, y la manera en que el Señor Jesucristo, porque se piensa que el Señor Jesucristo siguió el estudio, por eso Él comenzó su ministerio hasta los 30 años, porque Él siguió el estudio riguroso de convertirse en un rabino. Eso es lo que se piensa. Y si ustedes ven, aunque el Señor Jesucristo era el Dios Todopoderoso, sin embargo también Él estuvo estudiando en las escuelas terrenales, y
y él cumplió toda la ley, entonces se cree que él siguió el estudio riguroso y obviamente a él le llamaban un rabino y con todo derecho, y él discutía con cualquier maestro de la ley de ese tiempo y no lo podían atrapar en ninguna trampa que le hacían. Entonces es muy interesante ver esa relación de discípulo-rabí que existía en el primer siglo cuando el Señor Jesucristo vino. Entonces, ahora si leemos nuevamente el versículo que leímos al principio, entonces si alguien quiere leer el versículo anterior, Juan 8:30, si alguien me lo quiere leer, por favor. Hablando de estas cosas, muchos creyeron. Gracias. Muchos creyeron en él. Entonces la pregunta, ¿ahora qué hacemos? Esta es la respuesta. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Estaba esta interrogante en sus mentes. ¿Sabemos lo que significa ser un discípulo de un rabino? ¿Ahora qué hacemos? La respuesta del Señor: permanezcan en mi palabra. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y es muy interesante que el niño judío deseaba convertirse en un discípulo de su maestro, de su rabino. Ahora la pregunta es para nosotros: ¿nosotros anhelamos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Como la vez pasada nos mencionaba el pastor que había un dicho rabino que decía que un discípulo debía seguir a su rabino tan de cerca que era cubierto por el polvo de sus sandalias. Y saben, el niño que quería seguir a su maestro quería seguirlo tan de cerca, como les dije, que aprendía la manera de hablar, la manera de caminar, sus manerismos, todo lo de su rabí. Ahora, y era un gran privilegio para él. Él quería seguir a su maestro, quería convertirse en un discípulo de este rabí. Y esa es la pregunta para nosotros: ¿estamos nosotros deseando ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos nosotros deseando ser discípulos de nuestro rabí, de nuestro gran rabí, el Señor Jesucristo? A veces no, ¿verdad? A veces estamos fallando, a veces no queremos seguir detrás de los pasos de nuestro Señor, de nuestro gran rabí. No queremos seguirle tan de cerca. Si le queremos seguir un poco de lejos. No queremos empaparlo del polvo de las sandalias de nuestro maestro. En cambio, el niño judío quería recibir ser cubierto con el polvo de las sandalias de su maestro. De la misma manera nosotros deberíamos, como buenos discípulos del Señor Jesucristo, anhelar una relación muy cercana con nuestro Señor. Bueno, vamos a continuar. Como les mencioné, el título de nuestra lección es El discípulo y su alimento espiritual, y les he mencionado el contexto que existía de la relación entre un discípulo y su rabí en el primer siglo. Ahora observaremos por qué un discípulo debe alimentarse de la palabra de Dios. ¿Por qué un discípulo del Señor debe alimentarse de la palabra de Él? Primera de Pedro 2, 1 al 3, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 2, 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esta es la versión Reina Valera de 1960 que les acabo de leer. Hay otra versión que tengo aquí que es la Nueva Versión Internacional. Dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno
que es el Señor. Y aún tengo otra versión que dice: como bebés recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos el alimento nutritivo. Entonces, ¿cómo se alimenta un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Cómo se alimenta un discípulo del Señor Jesucristo? Estudiando su palabra, ¿verdad? ¿Y para qué un discípulo del Señor Jesucristo estudia su palabra? Para crecer en su vida como cristiano. En este versículo que acabamos de leer, dice que para que crezcan en su salvación. No significa que vamos a ser cada vez más salvos si seguimos al Señor más de cerca. No significa que ahora soy salvo, pero que si le sigo más de cerca voy a ser un poquito más salvo, y si le sigo más de cerca voy subiendo en estatus y me voy convirtiendo en más salvo. No es así, porque desde el momento que nosotros creímos en el Señor Jesucristo somos salvos. Y eso es lo que nos dice Efesios 1:13. Pero lo que está aquí diciendo es que crezcamos en nuestra vida espiritual, crezcamos en nuestra madurez espiritual. Por eso es que nosotros, como discípulos del Señor Jesucristo, debemos estudiar y aprender de la palabra de Él. Debemos de alimentarnos de la palabra del Señor. Otra de las razones por las cuales nosotros debemos de alimentarnos de la palabra del Señor es para que nos alumbre el camino. La palabra del Señor nos alumbra el camino. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Si nosotros queremos no caminar en tinieblas, si nosotros no queremos andar haciendo las obras de la carne, si nosotros queremos apartarnos del mundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudiar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Jesucristo también le dijo a sus discípulos, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a andar en la luz de Cristo, no vamos a andar en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida en nosotros. Y una de las razones por las cuales Jesucristo dijo que el mundo no viene a Cristo era ¿por qué? Porque sus obras eran malas, porque no quieren que sus obras sean descubiertas, por eso no quieren venir a la luz. Eso es lo que dice Juan 3, 19 al 21. Pero si nosotros que le conocemos somos hijos de Él y andamos en luz, debemos de estudiar la palabra para que podamos caminar en la luz que Él nos ofrece. Entonces, como dice el versículo anterior, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces el discípulo del Señor que se alimenta en su palabra va a andar, va a ser alumbrado, su camino va a ser alumbrado por la palabra. Esas son las razones por las cuales un discípulo debe de estudiar la palabra del Señor. También otra de las razones por las cuales un discípulo debe estudiar la palabra del Señor o alimentarse de la palabra del Señor es para que alcancemos sabiduría. ¿Ha visto usted personas que no tienen muchos estudios o quizás no fueron a la escuela, pero son personas muy sabias, más sabias que cualquiera que ha sido muy estudiado? Como, bueno, mejor no hablo de política, pero hay muchas personas que dicen cosas que no debieran de decir. No sé qué enseñaron, qué aprendieron en sus casas, pero hay personas muy sencillas, muy sabias. ¿Y por qué? Porque han aprendido de la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? El Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Nosotros estudiamos la palabra del Señor y nos dejamos guiar por ella. El resultado va a ser que nosotros vamos a obtener la sabiduría de Dios que nos da por medio de su palabra. La palabra del Señor es perfecta,
restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, hace sabio al sencillo. Entonces, si nosotros estudiamos la palabra del Señor, la palabra del Señor nos hará crecer, la palabra del Señor nos alumbrará el camino y también la palabra del Señor nos dará sabiduría. Y por último, los beneficios que uno recibe como un discípulo de Jesucristo que se alimenta de la palabra del Señor. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros recibimos cuando nos alimentamos continuamente de la palabra del Señor? Hay muchos beneficios. Hemos aprendido de la teología de la prosperidad de que vamos a ser ricos o millonarios y todo eso. Eso tampoco es cierto, pero tampoco es cierto que al seguir a Jesucristo van a ser solo pruebas, dificultades, más y más pruebas, tristeza. Tampoco eso es cierto, porque la palabra del Señor promete bendiciones para aquellos que le siguen. Entonces, ¿cuáles son los beneficios para un discípulo que se alimenta de la palabra del Señor? Primero, hay beneficios en el hogar. Hay beneficios en el hogar porque cuando una pareja tiene a Cristo en su corazón, ¿qué pasa? Si tienen algún problema, ellos recuerdan que la palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso lo dice Efesios 4:26. Hay armonía en el hogar, a pesar de que hayan dificultades, hay armonía en el hogar porque están dejándose guiar por la palabra del Señor. Además, dice Primera de Pedro 3:1-7, con respecto a las parejas. Una pareja que se está dejando guiar por la palabra del Señor recibe el beneficio de tener armonía en el hogar porque ellos obedecen la palabra del Señor. Y dice Primera de Pedro 3:1-7, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredoras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que si la relación no está bien, las oraciones tienen estorbo. Entonces, si tienen algún problema, lo arreglan, porque la palabra del Señor dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si tienen alguna dificultad, también lo arreglan, porque saben que las oraciones tienen estorbo. Entonces, cuando un discípulo se deja alimentar por la palabra del Señor, hay paz en el hogar, hay armonía en el hogar. Esos son unos de los beneficios de obedecer la palabra del Señor. Hay también bendición para los hijos, porque los hijos aprenden a vivir en obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Salmo 1? Es un salmo muy conocido, ¿no es cierto? Sí, bienaventurado, yo me lo sabía de memoria, pero ya se me ha escapado también. Bueno, lo vamos a leer. Aquí la hermana dijo los primeros versículos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Qué pasará con él? Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, ¿qué pasa con un muchacho que es instruido en la palabra del Señor en su casa? Es bienaventurado porque él no se junta con los malos. Dice que ni anda en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, silla de burlones, sino que lo que él hace es meditar en la ley de Jehová, y en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces, cuando un hogar es guiado por la palabra del Señor, hay armonía en el hogar, hay bendición para los hijos, porque los hijos son entrenados en la palabra del Señor, y ellos aprenden a obedecer al Señor y a dejarse guiar por la palabra. Y es muy bonito, ¿no es cierto?, que nuestros hijos caminen en obediencia al Señor. Yo no tengo hijos, pero ha de ser hermoso para un padre ver que sus hijos caminan en rectitud delante del Señor, ¿no es cierto? Y es por eso que también Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, los beneficios de un discípulo que se deja guiar por la palabra del Señor es que su hogar estará caminando en armonía, sus hijos andarán en obediencia al Señor, y además hay bendición en los proyectos que esta persona emprenda en la vida. Hay bendición del Señor. El Señor promete bendición a los hijos que andan en obediencia delante de Él. ¿Qué le dijo Dios a Josué en el capítulo 1, versículos 7 al 9? Después de que Moisés había muerto y ahora el pueblo tenía que cruzar el río Jordán para conquistar la tierra prometida, Dios le apareció a Josué y le dijo que se levantara, porque él era ahora el responsable de cruzar el pueblo a la tierra prometida. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? En los versículos, capítulo 1, versículo 7 al 9, ¿qué le dijo? Le dijo: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Hay promesas o no hay promesas de parte de Dios para los hijos que andan en obediencia delante de Él? Sí hay promesas. A veces tenemos temor de hablar de estas cosas, de las bendiciones que vienen de Dios, porque tenemos temor de que nos tilden de que estamos hablando del evangelio de la prosperidad, pero no es cierto. Aquí están las promesas de Dios escritas en la Biblia para aquellos que andan en obediencia delante de Él. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Además, hermanos, de las bendiciones que vienen a la familia, al hogar, a los hijos, a la familia y a los proyectos que nosotros emprendemos, también hay bendiciones en la vida entera que vienen sobre la vida del discípulo que se apresta a obedecer la palabra del Señor, que se apresta a alimentarse de la palabra del Señor. Hay bendición en la vida entera. Es verdad que a veces uno de los resultados de ser un discípulo es sufrimiento, que uno de los costos de ser un discípulo es el rechazo y el abandono a las cosas mundanales que nos atan. Pero también dentro de los beneficios de ser discípulo, uno de los beneficios de ser discípulo es que hay gozo, hay bendición, hay paz que este mundo no puede dar, como dijo Jesucristo en Juan 14:27, y hay poder que solo proviene de la mano del Señor. Entonces, no solamente son pruebas, no solamente son dificultades para el discípulo de Jesucristo, también hay gozo, hay paz que este mundo no puede dar.
Y hay poder también que viene de la palabra del Señor sobre nuestra vida, cuando nos aprestamos a seguir al Señor muy de cerca. Entonces hay bendición para nuestra vida. Y si ustedes recuerdan, una de las promesas que el Señor Jesucristo nos dijo cuando estuvo aquí en la tierra, en Juan 15:7, que dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nos cuesta creer esas cosas, ¿verdad? Pero lo cierto es que también a nosotros nos falta seguir al Señor más de cerca, nos falta seguir al Señor más de cerca que el polvo de sus sandalias, que nos cubrimos con el polvo de sus sandalias. Nos hace falta seguir a nuestro Maestro más de cerca y debemos de trabajar en eso para empaparnos más de la presencia del Señor. Yo sé que usted quiere que su vida sea bendecida, yo también quiero que mi vida sea bendecida. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es alimentarnos diariamente en la palabra del Señor. Recordemos lo que el Señor Jesucristo le dijo a aquellos que habían creído en Él. Sí, lo voy a tener que leer. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, permanezcamos, hermanos, en la palabra del Señor y seremos discípulos verdaderos de Jesucristo. Y recordemos que cuando nosotros seguimos a nuestro Señor de cerca, hay respaldo, hay bendición, hay poder. Recuerden cuando los discípulos estaban tratando de sacar unos demonios y no pudieron, y que les dijo el Señor Jesucristo: este género no sale sino con oración y ayuno. También otras personas estaban tratando de imitar a Pablo y resultó que el demonio los zarandeó y el demonio les habló y les dijo: a Pablo conozco, pero ustedes quiénes son. Entonces cuando nosotros andamos de cerca, cuando un discípulo se apresta a seguir a su maestro de cerca, hay poder, hay respaldo de Dios en la vida de este discípulo. Entonces, hermanos, hagamos lo que el Señor Jesucristo le dijo a esos discípulos en esa ocasión. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Permanezcamos, hermanos, en la palabra del Señor. Seamos verdaderamente los discípulos del Señor y estemos seguros que el respaldo de Dios estará con nosotros. Que el Señor le bendiga.